Hay unas patologías que están relacionadas con la ingesta de trigo y fundamentalmente hay tres tipos de patologías. Tenemos la celiaquía, tenemos las alergias y tenemos la sensibilidad al trigo no celíaca. La más conocida de todo es la celiaquía y esta tiene un componente genético y luego tiene un componente ambiental. El componente genético, pues la presencia de unas moléculas, la de Q2 y de Q8, en las células presentadoras de antígeno, que lo tiene un porcentaje bastante elevado de la población, y luego está el componente ambiental, que es la ingesta de trigo. Esta patología afecta al 1%, 1,5% en los países occidentales, depende del país, hay una variación entre ellos. Luego tenemos las alergias. Las alergias están mediadas por inmunoglobulina E, al contrario que la celiaquía, que es una enfermedad autoinmune, las alergias no lo son. Y las alergias, la más conocida es el asma del panadero, pero también está la anafilaxia dependiente de ejercicio físico, que es una patología que puede ser mortal si se hace ejercicio físico después de la ingesta de gluten. Y por último tenemos la sensibilidad al trigo no celíaca, que esta es una nueva patología y es muy difícil de diagnosticar y se diagnostica una vez que se ha eliminado la celiaquía y se ha eliminado la alergia, y entonces ya lo que queda es el diagnosticar con sensibilidad al trigo no celíaca. Estas no hay biomarcadores como en el caso de la celiaquía o las alergias, por eso es tan difícil de diagnosticar, y en este caso esto puede afectar hasta el 10% de la población. Y para todas estas patologías el único tratamiento es llevar una dieta libre de gluten de por vida. El gluten está presente no solo en la mayoría de los alimentos, sino también en otros productos que no son alimentos. Hay que tener en cuenta que el gluten es el aditivo alimenticio más utilizado después del azúcar. Y no solamente está en productos alimenticios, como digo, sino que también está en cosméticos, excipientes de medicinas, etc. Bueno, en esta línea de investigación empecé a trabajar cuando yo me incorporé al Instituto de Agricultura Sostenible allá por el año 1997-98, y tuve que empezar a preparar una serie de proyectos, y mi idea original era la contraria. Yo quería sobreexpresar en trigo, utilizando técnicas de ingeniería genética, una serie de genes para mejorar la calidad harinopanadera de trigo. Pero cuando empecé a preparar el proyecto, entonces me di cuenta de que aparecían términos como celiaquía, de Q2, de Q8, y lo que yo quería hacer, lo que podía es empeorar la situación para un determinado grupo de personas. Y entonces cambié el chip, cambié la mentalidad. Digo, bueno, vamos a intentar eliminar las proteínas que desencadenan todas estas patologías. En primer lugar, nosotros utilizamos una tecnología que es el ARN de interferencia. Entonces, con este ARN de interferencia lo que hacemos es meter unas señales a la célula, porque las células tienen un sistema de defensa para defenderse de la invasión de virus, de ARN de doble cadena. Entonces, aprovechando esta línea de defensa que todas las células eucariotas tienen, nosotros lo que hicimos es enviar unas señales a las células vegetales de tal manera que identificaran las proteínas del gluten como ajenas y se defendieran de ellas, eliminándolas del grano. Entonces, le metemos estas señales, las células activan el sistema de defensa y los ARN mensajeros que codifican para estas proteínas del gluten son eliminados por el propio sistema de defensa de las células. Esa es una aproximación que empezamos pues allá por el 2005-2006, y en esta línea estamos muy avanzados porque hemos obtenido algunas variedades que tienen hasta el 98,9% del gluten inmunogénico eliminado. Posteriormente se han desarrollado nuevas técnicas biotecnológicas, nosotros las hemos incorporado, como son las técnicas de edición genética. Las técnicas de edición genética, al contrario que el ARN interferente, no necesita de introducir ningún gen nuevo en las células vegetales, sino que lo que hacemos es introducir momentáneamente, de manera transitoria, toda la maquinaria necesaria para introducir mutaciones dirigidas a los genes de las gliadinas. Y una vez que se han introducido estas mutaciones en estos genes, con lo que desactivamos estos genes, esta maquinaria transitoria la eliminamos y ya el producto final pues no es considerado un organismo modificado genéticamente, porque ya no lo tiene, ¿no? Para que os hagáis una idea, el gluten no es una proteína simple. Cuando hablamos de gluten pensamos que estamos hablando de una proteína.
Y no, el gluten es una mezcla muy compleja de proteínas. El 80% de la proteína del grano de trigo es gluten. Pero este gluten se organiza en dos grandes familias. Por un lado están las gliadinas y por otro las gluteninas. Y estas familias tienen propiedades y estructuras muy diferentes. Desde el punto de vista funcional, las gluteninas están relacionadas con la elasticidad de las masas que se van a formar para hacer pan, y las gliadinas lo están con la viscosidad de estas masas. Pero desde el punto de vista genético y en relación a la celiaquía también son muy diferentes. El 95% de los epítopos que desencadenan la respuesta inmune están en las gliadinas. El 95% y los más inmunogénicos están en las gliadinas, mientras que en las gluteninas hay un pequeño 5% y que son prácticamente irrelevantes desde el punto de vista de la respuesta inmunológica. Entonces, estos dos grupos están ahí. Nosotros siempre nos hemos concentrado en eliminar la parte más inmunogénica del gluten, que son las gliadinas. Los trigos sin gliadinas, los trigos sin gluten, son esencialmente iguales al trigo normal, al trigo estándar. Lo que cambia son algunas propiedades organolépticas, consecuencias de haber eliminado las gliadinas. Obviamente, las gliadinas, las que provocan la respuesta inmune, no están en el grano de estas nuevas variedades. Al no estar estas proteínas, pues digamos el perfil de aminoácidos cambia un poquito, pero cambian para bien. Por ejemplo, el contenido en lisina de estas variedades es mucho mayor que el trigo estándar. Y esto es así porque, además esto es una ventaja, porque el trigo estándar es deficiente en lisina, y este es un aminoácido esencial. Y en estas variedades tienen unos contenidos en lisina mucho mayor. Otras propiedades organolépticas muy interesantes es el efecto que tiene sobre la microbiota intestinal. En los ensayos piloto que hemos hecho con personas sensibles al gluten, hemos observado que después hemos comparado la ingesta de este trigo bajo en gluten con pan sin gluten estándar que se venden en el supermercado. Y después de una semana consumiendo el pan sin gluten estándar, pasaban a ingerir nuestro pan sin gluten, hecho con estas variedades de trigo, y el perfil de la microbiota intestinal mejoraba muchísimo después de ingerir nuestro trigo sin gluten. Llegar al mercado llegará, lo que no podemos es decir, porque una cosa son los tiempos científicos, los tiempos de desarrollo, y otra cosa son los tiempos de puesta en el mercado. Tanto con una aproximación con los RNAi o con la edición genética, pues hay unas patentes. El CSIC tiene patentadas, licenciadas estas patentes a empresas de comercialización de patentes, y estas a su vez pues tienen sus clientes de empresas ya de alimentación, y los tiempos los van marcando estas empresas de alimentación en el desarrollo de posibles productos o digamos, batallar para licenciar estas patentes en los respectivos países donde estén, ¿no? O sea, no te puedo dar una fecha, no, es imposible dar una fecha, pero vamos, llegar al mercado seguro que llegarán, ¿no? Europa es muy particular, tiene una legislación restrictiva diferente a la que tienen otros países del mundo, porque en Europa se evalúa más la metodología con la que se han desarrollado este tipo de plantas, mientras que en otros países lo que se mira es el producto final. Si tiene dos variedades de trigo, esta es equivalente a esta variedad, sí, bueno, pues entonces es más sencillo comercializarla en Estados Unidos. En Europa no, en Europa es, bueno, ¿cómo se han hecho esta variedad? Entonces, al aplicarle la legislación que hay en Europa, que mira más la vía en la que se han hecho, pues se le aplica la legislación de organismos modificados genéticamente, entonces es muy complicado. Porque en Europa lo que es muy complicado es cultivarlo, porque comercializarlo sí que se puede. Para que te hagas una idea, hay una variedad de maíz que creo que es la única, si no ha cambiado la legislación en los últimos meses, es la única que se puede sembrar en Europa. Pero importar productos que contengan organismos modificados genéticamente, hay una lista que puede llegar a 100. O sea, nosotros podemos importar muchos productos alimenticios que contengan OGMs, pero cultivar estos OGMs en Europa es más complicado. Esto es para los OGMs puro y duro. Desde el año 2018, la tecnología de edición genética pensábamos todo que iba a estar fuera
de esta legislación, porque realmente al final, en el producto final, no hay ningún gen, ningún transgen nuevo. Lo que hay son mutaciones dirigidas a lugares muy concretos del ADN, que son indistinguibles de las mutaciones que provocan técnicas que sí son aceptadas en la Unión Europea, como la mutagénesis química o la mutagénesis por radiación ultravioleta. Entonces, eso es una incógnita, qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero actualmente las técnicas de edición genética son consideradas como OGMs también en Europa.